En el este de América del Norte se extiende una de las cadenas montañosas más antiguas del planeta. Con más de 480 millones de años de historia, las montañas Apalaches, que atraviesan el territorio desde Canadá hasta Alabama, cubriendo más de 2.400 kilómetros de bosque denso, valles profundos y senderos interminables. Un lugar impresionante de belleza natural, pero también un escenario de historias aterradoras que han perdurado por generaciones. Desde tiempos inmemorables, este lugar ha sido habitado por civilizaciones que conocían su poder y sus secretos. Los nativos americanos, como los Cherokees, Shawnees, creían que los Apalaches eran más que montañas. Eran tierras de espíritus, guardianes, invisibles y criaturas que no pertenecían a nuestro mundo. Con la llegada de los colonos europeos, las leyendas de los nativos se mezclaron con relatos de extrañas desapariciones, avistamientos inexplicables y encuentros con seres que parecían desafiar toda lógica. Se dice que en el profundo de los bosques existen cosas que no deberían estar ahí, criaturas que no son completamente humanas ni completamente animales. En este video exploraremos dos de las leyendas más inquietantes de los Apalaches: las voces en el bosque y los no-deer o no ciervos. Historias que han sido contadas por excursionistas, cazadores y residentes de la zona, y han dejado a muchos preguntándose si es seguro aventurarse en estos senderos cuando cae la noche. Las voces en el bosque. Imagina que caminas solo por un sendero rodeado de árboles gigantescos. La niebla cubre el suelo y el viento apenas mueve las hojas. De repente, escuchas algo, una voz suave llamándote por tu nombre. Pero cuando te detienes y miras alrededor, no hay nadie. Los nativos Cherokees advertían sobre los susurrantes, entidades que imitaban las voces humanas para atraer a los incautos al interior del bosque. Hoy en día, muchos aseguran haber oído voces, incluso cuando están completamente solos. Una de las historias más famosas es la siguiente. Hace muchas décadas, un joven llamado Samuel decidió emprender una caminata en solitario para explorar territorios inexplorados en los Apalaches. Era un amante de la naturaleza, confiado en sus habilidades y conocedor de las historias de los ancianos. Su espíritu aventurero lo llevó a ignorar las advertencias dichas por estos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las sombras se alargaban, Samuel encontró un claro perfecto para acampar. Después de montar su tienda y encender una fogata, se sentó a disfrutar la serenidad del entorno. El canto de los grillos y el crujir de las hojas bajo sus pies le brindaba una sensación de paz. Con el pasar de las horas, el cansancio lo venció y decidió retirarse a dormir. En medio de la noche, un sonido lo despertó abruptamente. Un susurro, apenas audible, que parecía pronunciar su nombre. Samuel, Samuel. Sobresaltado, se incorporó y agudizó el oído. El susurro se repitió, esta vez con mayor claridad. Samuel. Proveniente de la oscuridad más allá de la fogata apagada. Pensando que podría ser un bromista o quizás otro excursionista perdido, tomó su linterna y salió de la tienda. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? El silencio fue su única respuesta. Decidido a averiguar qué era eso, decidió explorar los alrededores, moviéndose con cautela entre los árboles. A medida que avanzaba, el susurro se hacía más insistente, siempre pronunciando su nombre. Samuel, ven. Lo más inquietante era que la voz le resultaba familiar, pero no podía identificar a quién pertenecía. Después de una hora buscando infructuosamente, Samuel regresó a su campamento. Pero algo había cambiado. Los árboles alrededor parecían más cercanos, como si el claro se hubiera encogido. La atmósfera era opresiva y la sensación de ser observado lo invadía. Decidió que lo mejor era marcharse. Recogió sus pertenencias apresuradamente y emprendió el camino de regreso. Sin embargo, los senderos que antes había recorrido y se le hacían familiares, ahora parecían desconocidos. El bosque, en su oscuridad, había cambiado. Mientras avanzaba, las voces se volvieron a escuchar, y esta vez se multiplicaron, viniendo de todas partes. Ya no era una, eran varias, susurrando su nombre, riendo suavemente, como si se burlaran de él. El pánico se apoderó de Samuel,
y comenzó a correr sin rumbo fijo, intentando escapar de las voces que lo perseguían. Finalmente, exhausto y desorientado, llegó a un antiguo puente de madera que cruzaba un arroyo. Se detuvo en medio, intentando recuperar el aliento. Las voces cesaron y por un momento el silencio fue absoluto. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Del otro lado del puente, un anciano apareció con ojos profundos y expresión solemne. Vio a Samuel. Era una mezcla extraña entre alivio y temor. ¿Has escuchado las voces, verdad? Preguntó el anciano. Samuel asintió, incapaz de articular palabra. Este bosque tiene memoria. Las almas que aquellos que se perdieron aquí a lo largo de los años buscan compañía. Llaman a los vivos intentando traernos a su destino. El anciano se inclinó y colocó una mano en el hombro de Samuel. Debes resistir. No les respondas. Encuentra tu camino de regreso. Sigue el sonido del agua. El arroyo te llevará a la seguridad. Con estas palabras, el anciano se desvaneció entre la niebla, dejando a Samuel solo en el puente. Samuel, extrañado, pero siguiendo sus instrucciones, decidió seguir el curso del arroyo. Las voces intentaron desviarlo, susurrando promesas, lamentos, pero Samuel se mantuvo firme, concentrado en el murmullo del agua. Este lo siguió. Después de lo que parecieron horas, el bosque comenzó a aclararse y finalmente Samuel emergió cerca de una carretera donde fue encontrado por un grupo de campistas. Estaba deshidratado y en shock, pero vivo. Desde entonces, Samuel nunca volvió a aventurarse solo en el bosque de los Apalaches. Compartió su experiencia con otros, advirtiendo sobre los susurros de las montañas y las voces que intentaban atraer a los incautos hacia la perdición. Aunque algunos desmienten sus relatos como simples alucinaciones y el resultado de agotamiento, muchos creen que las montañas Apalaches guardan secretos ancestrales y las voces en el bosque son reales. Como estas, hay muchas historias más sobre personas que escucharon oír su nombre susurrado en los bosques Apalaches. Pero si crees que las voces son inquietantes, espera conocer la historia de Not Deer, o su traducción, no son ciervos. Criaturas que a primera vista parecen ciervos comunes, pero si los observas bien, notarás algo extraño. Sus ojos no están a los lados de la cabeza, como los herbívoros normales, sino al frente, como un depredador. Sus extremidades parecen demasiado alargadas y algunos testigos afirman haberlos visto pararse sobre sus patas traseras, como si intentaran imitar a un humano. Excursionistas han contado sobre aterradoras criaturas como estas. Algunos aseguran que cuando los vieron, el Not Deer los miró directamente, como si supiera que estaban ahí, como si él estuviera estudiándolos o esperando su momento. Y en más de un caso han descrito cómo la criatura los ha perseguido, moviéndose de manera antinatural entre los árboles. Uno de los relatos más impactantes sobre los Not Deer fue compartido en el foro Reddit Not Asleep, donde un usuario narró una experiencia inquietante mientras caminaba por uno de estos bosques. Historia titulada Algo en el bosque. La casa nunca me ha asustado. Crecí en estos bosques, conociendo cada sendero, cada arroyo y cada sombra al caer el atardecer. Pero esa noche, algo me hizo entender que, por mucho que creas conocer un lugar, siempre puede haber algo oculto, algo que no debería de existir. Había salido temprano, con la idea de cazar ciervos antes de que acabara la temporada. El día transcurrió sin incidentes, hasta que me distraje explorando un área que no había reconocido antes. Cuando me di cuenta, la luz del sol ya se había desvanecido entre los árboles. La luna apenas iluminaba el camino, y la brisa nocturna hacía crujir las ramas secas bajo mis botas. Sabía que mi camioneta no estaba muy lejos, solo tenía que seguir el sendero que descendía por la colina. Pero antes de llegar, un sonido me puso en alerta. Alguien estaba intentando abrir mi camioneta. El sonido metálico rechinando y golpe seco con una mano o algo tratando de abrir la puerta me erizó la piel. Mi primer instinto fue correr y gritar para ahuyentar al bastardo que intentaba robarme. Pero algo me detuvo. Una sensación fría en mi nuca, una advertencia instintiva, un silencio que se hizo presente en el bosque.
Casi por reflejo levanté mi rifle y miré a través de la mira. Apenas había luz, pero lo que vi me hizo sentir un terror primitivo, uno que no había experimentado antes. Era un ciervo, o al menos eso parecía. Pero algo estaba mal, muy mal. Los ciervos tienen los ojos a los lados de la cabeza, como cualquier herbívoro, pero este miraba de frente. Sus pupilas eran pequeñas, como las de un depredador, y su postura no tenía sentido. En lugar de estar sobre sus 4 patas, estaba encorvado, inclinado sobre sus patas traseras, como si intentara imitar la postura de un hombre. El aire se volvió denso, y un sudor frío recorrió mi espalda cuando el ciervo giró su cabeza con precisión inhumana hacia mi dirección. No había forma de que pudiera verme. Yo estaba escondido y apenas con la luz que había, dudo que me hubiera notado entre la maleza. Pero él lo sabía. Ese maldito sabía que yo estaba aquí. Entonces saltó. Con un movimiento imposible, como si no existiera la gravedad, avanzó hacia mí con largas zancadas y erráticos movimientos, retorciendo sus patas de manera antinatural. Sentí como mi estómago se encogía y solo tuve de tiempo para apuntar. El disparo retumbó en el bosque y la criatura soltó un alarido inhumano. No era un chillido de animal, sino un grito de algo que no debería de existir. Algo que estaba furioso. Lo vi tambalearse, su cuerpo sacudiéndose de manera grotesca antes de girar bruscamente y desaparecer entre los árboles con un último gruñido. No me quedé a comprobar si lo había matado. Corrí, y corrí como si mi vida dependiera de ello, que lo hacía, saltando raíces y ramas, ignorando el dolor de mis piernas y la quemazón de mis pulmones. Alcancé mi camioneta, cerré la puerta con fuerza y aceleré sin mirar atrás. Desde esa noche, nunca más me adentré en el bosque solo. No sé qué vi exactamente, y no quiero saberlo, pero si alguna vez caminas por los senderos Apalaches y ves un ciervo que parece demasiado humano, no te acerques, no lo mires, y por lo que más quieras, no permitas que te vea primero. Las montañas Apalaches siguen siendo un misterio. Lugareños y viajeros han contado estas y otras historias por generaciones. Y aunque algunos dicen que solo son supersticiones, otros creen que son advertencias reales. Si alguna vez caminas solo por estos bosques y escuchas una voz familiar llamándote, o ves un ciervo que parece un poco demasiado humano, sigue caminando, no te detengas, no respondas, y sobre todo, no dejes que te vean primero. ¿Habías escuchado antes la historia de los Apalaches? ¿O has tenido alguna experiencia inexplicable en algún bosque? Déjalo en los comentarios. Y suscríbete para más historias de lo desconocido. Yo soy Charlie y nos vemos en un siguiente video.